Génesis 2, verso 15 al 24 dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bien, aquí tenemos el relato de la creación, de cómo Dios nos señala en su palabra, cómo hizo al hombre, cómo hizo a la mujer. Dice la Escritura que no era bueno que el hombre esté solo, sino que Dios le hizo una ayuda idónea para él. Una mujer la cual iba a complementar al varón para cumplir el rol que Dios le había dado, el mandato que Dios le había dado al hombre. Y dice que de la costilla del hombre hizo una mujer. Y Adán quedó impresionado en ese momento y él dijo: wow, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es mi mujer, es mi complemento. Ahora Dios diseñó al hombre y a la mujer con distintos roles, pero ambos roles deben complementarse para glorificar el nombre de Dios y cumplir los propósitos que Dios le ha dado al matrimonio. Cuando una mujer, como dice el feminismo hoy día, que puede hacer lo mismo que el varón, no está entendiendo, hermanos, los roles que Dios le ha dado en la creación. Ella está menospreciando el diseño divino, el diseño original, el diseño que Dios le ha dado, tanto a ella como al varón. Cuando un hombre no cumple también los roles que Dios le ha dado, cuando no cumple la labor que Dios le ha dado, entonces está siendo poco masculino. No está cumpliendo la labor que Dios le ha dado como varón, como hombre, y está haciendo que su esposa muchas veces cumpla un rol que no le corresponde. O sea, hay una distorsión. Eso ocurrió en el huerto del Edén. Eva tomó el lugar de Adán, ¿cierto?, para hacer lo que a Adán le correspondía. Hubo un malentendimiento ahí de los roles, y Eva llevó al hombre al pecado. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes debemos entender los roles que Dios ha dado a cada uno. Y cuidado, porque el feminismo hoy día está entrando fuerte dentro de las iglesias. Y es un problema hoy día, lamentablemente, dentro de las iglesias. Entonces vamos a hablar primero hoy acerca del rol del varón. Dios le ha dado autoridad en el hogar al varón. Recuerden las palabras de Josué que leyó el hermano recién, las mencionamos esta mañana o ayer, ya no recuerdo, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Él usó la autoridad que Dios le había dado para tomar una decisión por su familia. Él tomó el liderazgo de su hogar y dijo: ustedes ahora, como pueblo de Dios, escojan a quienes van a servir. Yo no puedo escoger por ustedes, yo no puedo decidir por ustedes, pero sí, yo con la autoridad que Dios me ha dado como varón, puedo decidir por mi familia, por los que están tras de mí. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Recuerden que mencionamos también las palabras de Abraham en Génesis capítulo 18, las palabras de Dios sobre Abraham, cuando él dice: porque yo sé que él, Abraham, mandará a su casa y a sus hijos después de sí que guarden el camino de Jehová. O sea, él tomó una decisión, tanto Abraham como Josué, y eso afectó a toda su familia. Hermanos, es una bendición en un hogar cuando hay un hombre piadoso que está liderando, que está guiando a su familia al Señor, que está guiando a su familia a Cristo. Ese es el deber de todo varón, de todo esposo. Hermanos míos, tenemos esa responsabilidad de guiar nuestros hogares a Cristo,
guiar nuestros hogares a servir al Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces el varón tiene autoridad dentro del hogar. Eso lo señala claramente las Escrituras. Ahora, el pecado, la distorsión de los roles que ocurrió en la creación puede llevarnos a ser un tirano y usar mal esa autoridad que Dios me ha dado, o a ser un fantasma también dentro del hogar y no usar esa autoridad que Dios me ha dado. El tirano, en vez de cuidar con amor, con paciencia, su hogar, lo hace con dureza, evidentemente por el pecado de su corazón, con ofensas, con griterías. Incluso algunos llegan a la violencia, a dañar a sus mujeres, a sus esposas. Hermanas, si una mujer sufre violencia física, debe denunciarlo. Debe denunciarlo. No debe callarlo. Y la esposa que tiene a un hombre tirano en casa, lamentablemente vive amargada, vive frustrada, no florece, como es llamada a hacerlo en la Escritura. No podemos ver a esa mujer floreciente. Hablamos el otro día de la mujer, ¿cierto?, que es una luz dentro del hogar, que alumbra la casa, que la aviva, que cuando no está ella, no está esa luz dentro de nuestros hogares. Pero cuando está siendo violentada, cuando está un tirano ejerciendo un autoritarismo dentro del hogar, entonces esa mujer pierde el brillo, vive con amargura en su corazón. Debemos preguntarnos, hermanos, nosotros los varones aquí, ¿cómo es nuestro liderazgo dentro del hogar? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo te diriges a ella? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la valoras? ¿Cómo se refleja ese valor que tú le das a tu mujer, a tu esposa? Eso dice mucho de tu comunión con el Señor. La Biblia dice incluso que debe estar bien la relación del matrimonio para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso dice mucho de nuestro cristianismo, dice mucho de nuestra comunión con el Señor. Porque muchas veces afuera nos comportamos bien, afuera somos atentos, afuera somos caballeros, pero lo somos con nuestras esposas, lo somos en nuestro hogar, lo somos con nuestro prójimo más cercano y más amado para nosotros, que debe ser nuestra esposa. Están los hombres fantasmas también, que no están al pendiente de su familia, que las descuidan, que no se preocupan por ellas, que le dejan toda la responsabilidad a sus esposas de cargar con todo lo que tiene relación con el hogar, con los hijos, con las deudas. Y ellas llevan una carga pesada donde él vuelve al trabajo y nada más. Muchos de estos hombres fantasmas son monosílabos también. Solamente sí y no. ¿Cierto? Lo único que hablan, lo único que le dicen a las esposas. Sí, no. Lo único que conversan. No tienen tema con sus esposas, no hablan con ellas. Y las esposas se llevan toda la carga dentro del hogar. Hermanos, si nosotros no estamos cumpliendo el rol como varones de Dios, vamos a dar cuenta un día delante del Señor. Vamos a dar cuenta por el rol que Dios nos ha dado. Dios le pidió a Adán cuenta cuando Eva pecó. Le dijo Dios: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? De hecho, el Nuevo Testamento, cuando habla del pecado, dice que el pecado entró en el mundo por Adán, por un hombre. Porque él era el responsable de su familia, él era responsable de su mujer. Y hermanos, hoy día vemos hombres infelices, hombres desdichados, porque no están cumpliendo su rol como varón. No están viviendo una vida plena, porque solamente cumpliendo el rol que Dios te ha dado, tú puedes vivir una vida dichosa. Entonces el hombre está como autoridad dentro del hogar para hacer bien, no para destruir el hogar, sino para ayudar a su esposa, para ayudar a sus hijos, a su familia, para guiarlos a Cristo. Debe ejercer ese liderazgo que Dios le ha dado piadosamente, con los mejores cuidados, proveyendo los bienes, proveyendo lo emocional, proveyendo lo espiritual. El propósito de que el esposo sea un líder es para hacer a su esposa más conforme
a Cristo, para hacerla una mejor mujer para la gloria de Dios, para que ella pueda servir más dichosamente al Señor, no simplemente para que ella te sirva para todas tus necesidades. Recuerden que dijimos ayer que si una joven busca un esposo simplemente para satisfacer sus deseos, para satisfacer sus necesidades, entonces está totalmente equivocado. Está comenzando mal su matrimonio, porque no ese es el propósito principal del matrimonio, sino debemos ser llenos en Cristo, debemos estar pleno en Dios y querer formar una familia, querer tener un esposo, una esposa para glorificar a Dios. Entonces el hombre debe hacer que su mujer se desarrolle en todas las áreas, que ella pueda brillar, que ella pueda sentirse dichosa, no desanimada. A veces hay esposas desdichadas por sus esposos, porque no están ejerciendo bien su autoridad, porque no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. A veces las esposas son los que levantan a sus esposos. Ya, pues vamos a la iglesia. Ya, levántate, despierta. Ya, pues lee la Biblia, enséñale a nuestros hijos. Y las esposas guiando su hogar. Y el hombre ahí desinteresado, no cumpliendo el llamado que Dios le ha dado como sacerdote del hogar. Entonces, debes guiar a tu familia, debes guiar a tu esposa, debes guiar a tus hijos en el Señor. Debes ayudarla a que ella sea más espiritual, a que sea más piadosa, a que sirva mejor al Señor. Si tú no sabes para qué te dio Dios la autoridad, entonces tú vas a disparar de forma desviada, porque no sabes usar el arma que Dios te ha dado, no sabes usar esa autoridad que el Señor te ha dado. Ser líder no es simplemente tener más comodidades que los que están bajo su liderazgo, sino un liderazgo bíblico es servir como el Señor Jesucristo nos enseñó. Es una vida de servicio, de entrega por otros. Estamos para entregarnos, para servir a nuestra familia, para servir a nuestras esposas. Entonces el fruto de mi liderazgo, o el propósito de mi liderazgo, debe ser el bienestar y la felicidad de mi familia, especialmente de mi esposa. El feminismo, ¿cierto?, hoy día radical, ve al hombre como el opresor, el rol masculino como opresivo. Ellas, o ellas, ¿cierto?, como se hacen llamar, señalan que el hombre no es necesario para que la mujer pueda vivir la vida feliz. Pero la Escritura nos dice todo lo contrario. La mujer necesita del varón y necesita de un liderazgo bíblico y piadoso. Y el hombre necesita de la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces dicen que el hombre las ha estigmatizado, las ha abusado, las ha violado, como han dicho muchas, las han usado para ser padres. Esa es la visión antibíblica del feminismo radical. Pero esa visión se contrasta con lo que la Escritura enseña, con lo que la palabra enseña acerca del varón. Todas esas cosas que mencionan esos pecados son producto del corazón del hombre, del pecado del corazón. Pero no es culpa de la masculinidad. Ellos dicen la masculinidad hace daño a la mujer. No, el pecado hace daño. Pero el hombre fue creado para dirigir su hogar. Entonces, ¿dónde se debe manifestar esa autoridad que Dios le ha dado al hombre? Bueno, proveyendo económicamente, es responsabilidad del varón, independientemente que puedan trabajar ambos. En algunos casos es responsabilidad del hombre proveer lo físico, lo material, lo económico. Es bueno que tú proveas para tu casa. El que no provee para lo suyo, dice la Escritura, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Debes proveer lo necesario, sin descuidar las otras áreas que también debes cubrir. Debes dar dirección dentro del hogar. Debes tomar decisiones y decisiones buenas, como la de Josué, que él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Debes llevar a tu familia a un buen puerto. Debes tomar decisiones por tus hijos. Debes guiar a tu esposa, a enseñarle, ayudarla a la luz de la palabra, para que ella también pueda tomar buenas decisiones, para que pueda tener claridad a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la Escritura, familia. Esto es lo que dice la Escritura, esposa, para que podamos servir al Señor correctamente.
Hermanos, hoy día por la falta de carácter de muchos varones, vemos a hijos consentidos y esposas también muchas veces consentidas. Porque los hombres le temen hoy día a sus hijos, le temen a sus esposas. Cuando la relación matrimonial debe ser una relación de amor, de comprensión, de perdón, pero también de guía, donde el esposo debe guiar a su mujer. Debe guiarla y enseñarle la palabra, enseñar lo que dice el Señor. Así dijo el Señor, así dice la palabra de Dios. Familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, ¿estamos ejerciendo esa autoridad bíblica dentro del hogar? ¿Estamos ejerciendo este rol, proveyendo lo espiritual? Tu esposa, pregúntate esto, ¿tu esposa es más feliz desde que está casada contigo? ¿Es más feliz tu esposa desde que está casada contigo? Pregúntale a ella de repente. En esas conversaciones nocturnas que tienen, pregúntale, amor, ¿eres más feliz desde que te casaste conmigo? Pero que te responda con sinceridad. Pregúntale también, amor, ¿eres feliz con el liderazgo que yo estoy ejerciendo? ¿Qué áreas yo debo corregir? Y sé humilde, hermano, porque a nadie nos gusta que nos digan las cosas. Pero ¿quién mejor para decirte las cosas que tu propia esposa? Porque ella no lo va a andar comentando con otras personas. No deberías estar poniéndote mal con otras personas. Pero qué mejor que tenga la confianza de poder decírtelo a ti. Y decirte, amor, ¿sabe qué? En esta área te falta. Esta área debes corregir. Esta área no la estás haciendo bien. Es bueno tener esas conversaciones y saber que, hermanos, muchas veces fallamos en nuestro liderazgo. Debemos ejercer esa autoridad, pero ejercerla bíblicamente, piadosamente, con humildad, con servicio, con entrega, con amor. Es un pecado no hacerlo, es no cumplir la labor que Dios nos ha dado desde la creación. Dios va a bendecir una familia que es bien liderada, que es bien guiada. Recuerden, recitamos ayer el Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiera el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Su mujer será como vid que lleva fruto. Sus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. De su mesa, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces Dios va a bendecir a esa familia bien liderada. Elí, recuerden, fue castigado, lo leímos también esta mañana, por no guiar a su familia, por no reprender a sus hijos, por no tomar las riendas de su casa, por no haber estorbado dentro de su hogar. Hermanos, a veces nuestros hijos se desvían por el pecado de su corazón. A veces nuestra esposa se desenfoca con tanto que hacer dentro del hogar, sobre todo si trabaja fuera también. Y a veces nuestras esposas con tanto que hacer, hermanos, se les olvida que deben tener tiempo para leer la Biblia. Se les olvida que deben tener tiempo para orar. Que deben desarrollar las virtudes cristianas en su vida. ¿Y quién es el que debe guiarlas y estar preocupado de supervisar eso? Amor, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Sabes que no te he visto hace días leer la Escritura? Hace días que no te he visto orar. ¿Qué está pasando? ¿Lo hacemos juntos? ¿Culto familiar donde podamos ser nutridos todos? ¿O lo hacemos personalmente? A veces, hermanos, nos descuidamos y pasa, a veces nos pasa también con mi esposa, que pasa mucho tiempo y dejamos de orar juntos. O sea, siempre lo hacemos en el culto familiar, con los hijos, leemos la Escritura, pero a veces se nos olvida que también debemos orar a solas con Dios o ayudarnos en nuestra vida espiritual, conversar estos temas. Examinemos nuestro corazón y nuestra vida y si estamos haciendo bien esta labor. Pídele a tu esposa que con amor te diga las áreas en que tú estás fallando. Y que no te va a decir, y eso genera una pelea, no, es que tú también. No. Con humildad recibe. Recibe y di, ya, está bien, voy a escuchar esto, voy a meditarlo y voy a cambiarlo. Necesito cambiar. Para que puedas ejercer bien esa labor.
¿Será la única forma en que guíes bien tu hogar? ¿Quién mejor que tu esposa sabe si lo estás haciendo bien? Y hermana, tú reconoces la autoridad que Dios también le ha dado a tu esposo. Sé respetuosa, sé paciente, ora por él y dale esa autoridad. Deja que él ejerza esa autoridad más bien. Efesios capítulo 5. Versículo 25. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermanos, es un mandamiento a los hombres que nosotros amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. La vara está allá arriba. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y Cristo santifica, purifica a su iglesia, a su esposa, por la palabra. Estamos nosotros trabajando para que nuestra esposa, para que nuestra familia, especialmente nuestras esposas, porque a veces lo hacemos más con nuestros hijos, pero nuestras esposas sean más santas. Estamos trabajando con la palabra, con ellas también. Hermanos, estamos al debe en esa área. Estoy seguro que todos aquí estamos al debe en santificar a nuestras esposas con la palabra y amarlas como Cristo amó a la iglesia. Y no es que la mujer no debe amar, sino que probablemente es un punto débil esto dentro del hombre, de demostrar ese amor a su esposa, de demostrar con hechos, de forma clara, visible, que las amamos como Cristo amó a la iglesia. Cuando la Biblia habla del amor, no habla simplemente de un sentimiento, de sentir hoy te amo tanto, no, sino habla de mostrar, de evidenciar ese amor a través de los hechos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando la Biblia habla del amor, en Corintios habla un amor en ejercicio, un amor que está siendo paciente, un amor que todo lo espera, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo. Así es el amor de Dios. Entonces el amor verdadero, hermanos, se evidencia. El amor verdadero no simplemente se siente, el amor verdadero es un acto de la voluntad donde yo evidencio ese amor por la otra persona. Cuando la Biblia nos dice que debemos amar como Cristo, es que debemos estar dispuestos a entregarnos completamente por nuestras esposas. Amarlas realmente con todo nuestro corazón. Porque no es una elección para nosotros, es un mandato. El amor es una decisión. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos. ¿Debes sentir con todo tu corazón amar a tus enemigos, a los que te hacen daño? No. Debes amarlos. ¿Cómo? No pagando mal por mal, sino venciendo con bien el mal. Eso es amor. Eso es amor. Evidentemente el amor de esposo va a estar acompañado de un sentimiento maravilloso, pero eso es el acompañamiento, el adorno. Las mariposas y todo eso que sentimos por nuestro cónyuge es el adorno, es lo que hermosea este mandato, este acto de la voluntad, que es amar a nuestras esposas. Entonces Dios nos manda a amar. Un buen matrimonio tiene muchas emociones que fluyen constantemente. Sentimos amarnos también con todo el corazón, pero no son la base del amor. La base del amor está en el mandamiento de Dios. Dios nos manda que debemos amar. Yo siempre cuento esta historia, pero una vez un pastor me contaba, que él le escribió a su esposa este romántico escrito en el refrigerador, le dejó cuando él se iba: te amo porque debo amarte. ¿No le pareció romántico, cierto, a su esposa? Te amo porque debo amarte. Pero finalmente sí es bíblico, debemos amar a nuestras esposas porque el Señor lo manda.
primeramente, porque es un mandato de Dios. Aunque eso va adornado, como dije, de muchas preciosas emociones, debemos amar porque es la voluntad de Dios. ¿Qué es amar, hermanos? Algo que se manifiesta en hechos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, yo no quiero escucharte decir, hoy te amo tanto, Señor, solamente. Sino, si me aman realmente, guarden mis mandamientos. Significa hacerle bien a otro, entregarse por otros, sacrificarse por otros. Aunque a veces eso nos cueste. El esposo debe amar incondicionalmente a su esposa en todo momento. Aun cuando se manifiesta en pecados en la vida de su esposa. Porque tu esposa no es perfecta. Nosotros no somos perfectos. Tenemos pecados y errores. Y el amor de Cristo, ¿cómo es, hermanos? Un amor incondicional. Es tan maravilloso pensar en el amor de Dios. Pensar que Él nos ama incondicionalmente. Que su amor es inmutable. Que Dios no tiene pasiones como las nuestras. No está sujeto a esas pasiones que si alguien te hace daño, entonces no te miro más. Ya no, te dejé de amar. No, hermano, nosotros le fallamos a Dios y Él sigue amándonos de la misma forma. Él sigue amándonos incondicionalmente. Su amor no cambia. Con amor eterno te he amado, dice la palabra, por tanto prolongué mi misericordia, dice el Señor. Entonces, ¿cuáles son los hechos palpables en que tú demuestras el amor a tu esposa? Puedes decir, mi esposa sabe que le amo. Mi esposa lo ve claramente, cada día. Hermanos, estamos al debe en esta área. Debemos hacer acciones que la santifiquen. A veces los maridos con sus acciones lo que hacen es hacer a sus mujeres más mundanas, en vez de santificarlas por la palabra. El amor verdadero debe santificar a la esposa. Recuerden que el amor debe reflejar el carácter de Dios, porque Dios es amor. El amor debe ser santo, puro, bueno. Los chocolates, las flores son detalles preciosos, buenos que debemos practicar, pero aparte de eso tienen que tener acciones también que santifiquen a tu mujer. Debes esforzarte por hablarle la palabra de Dios frecuentemente, por llevarla a practicar la Escritura. Amor, no es bueno decir eso. No lo digas de esa forma. Ten cuidado porque eso no agrada al Señor. No, amor, no vamos a comprar eso. Porque sería a veces demasiado, ¿cierto? Sería demasiado y quizás estemos deshonrando al Señor en la forma en que estamos administrando los recursos. No lo vamos a hacer. Amor, te compraste ropa la semana pasada. Y está resentida ahí porque quiere ir de nuevo al mundo. Ya, y el hombre porque no quiere tener una pelea, vamos. No, hermano, debes tener hechos que santifiquen a tu esposa. Y a veces con amor le vas a enseñar y vas a decir que no. Y a veces necesitamos un no. A veces tenemos no de Dios. Y eso no nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque si lo dijeras sí o lo hiciéramos, ¿cierto? Lo permitiera en nuestra vida, nos destruirían. Pero el Señor nos dice no. Entonces también, como líder dentro del hogar, debes esforzarte por santificar a tu esposa. Debes hacer culto familiar. Debes orar por tu familia. Debes orar por tu corazón, por el corazón de tu esposa, por el estado espiritual de tu hogar. Si tú dijeras hoy día, te preguntara, ¿a dónde se conduce mi hogar hoy? Si yo pudiera ver los frutos de cómo he estado guiando mi hogar este último tiempo, ¿qué tendría que decir de eso? ¿Está siendo guiado a Cristo realmente? ¿Hemos crecido como familia? ¿Hemos avanzado este último tiempo? ¿O realmente estamos estancados espiritualmente ya hace rato? ¿O estamos retrocediendo quizás? Hermanos, debemos examinarnos constantemente a la luz de la palabra. El salmista dijo, examíname, oh Dios. Pruébame, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. El proverbista dijo, examina la senda de mis pies y todos mis caminos sean rectos.
Entonces, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va tu familia? Bueno, ¿cómo va tu vida, varón? También es cómo va tu familia. El hombre debe vigilar su jardín, su esposa, que ella se esté congregando, que ella esté creciendo, que esté floreciendo, que esté sirviendo al Señor, que esté contenta haciéndolo. Que esté viniendo a los cultos, que no esté poniendo excusas para no venir. No, es que el niño está un poquito enfermo. Bueno, pero mi esposa, gracias al Señor, no pone excusas para congregarse, pero cuando están enfermos los niños, yo siempre pregunto, ¿pero es para no ir a la iglesia? ¿Es realmente esto para que no se congreguen? Bueno, si realmente veo que la cosa es para no congregarse, está bien, pero no excusas. Nosotros el día del Señor debemos estar en la casa de Dios. Entonces, ¿qué acciones debemos tomar para que nuestra familia sirva a Cristo? Para que nuestra familia honre al Señor, para que nuestra esposa esté contenta, esté satisfecha. Hermano, ¿qué le molesta a tu esposa de ti? ¿Sabes? ¿Sabes las cosas que no le gustan de ti? Bueno, no debemos ser ásperos con ella, no debemos maltratarla a veces con nuestras caras, con nuestras acciones, con nuestras formas. A veces los hombres somos ásperos. Por eso la Escritura nos manda a tratarlas como vaso más frágil. Porque son más frágiles que nosotros porque fueron diseñadas distintas. Sabemos que somos igual en valor delante de Dios, creados a imagen de Dios, pero distintos en diseño, distintos en roles. Aún en fuerza física, en rasgos físicos somos distintos. Entonces, ¿sabes las cosas que a ella le molestan? ¿Sabe las cosas que a ella le ponen contenta? Hermano mío. ¿Sabe las cosas que a ella le agradan? Muchas mujeres se viven amargadas, guardando cosas en su corazón por maridos indolentes, por esposos indolentes que no se preocupan de su hogar, que no se preocupan de su familia. Hermano, ayuda a tu esposa a que desarrolle sus dones, a que pueda servir al Señor, a que se desarrolle como madre, como esposa, como sierva del Señor, como miembros de la iglesia. A que pueda estar feliz sirviendo a Cristo. Ama a tu esposa para que ella esté satisfecha. Demuéstrale su amor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas, hermano mío? Espero que haya sido hoy o ayer. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo a solas con tu esposa? De disfrutar, de compartir, de hacerla feliz, de alegrar a la mujer que tomaste. Sé que a veces en la vida hay dificultades, hay problemas, hay adversidades, pero eso no puede quitarnos el gozo de servir al Señor. Eso no puede quitarnos el gozo de deleitarnos el uno al otro. Lleves los años que lleves, 20, 30, 32 años, pastor, ¿cierto? Me dijo hace un rato, conversamos de esto, 32 años de casado. Yo llevo 11 años de casado. Y debemos seguir gozándonos y alegrándonos de la mujer de nuestra juventud. Como sierva amada, dice la Biblia, y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Te preocupas de tu mujer? ¿Amas a tu mujer? ¿Con todo tu corazón le demuestras eso? Esto traerá muchas bendiciones a tu hogar. Tus hijos lo verán. Como dice Paul Washer, el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a la madre de ellos. Y es verdad, tus hijos van a ver eso y van a ser dichosos. Van a desear casarse, como lo hablamos en la mañana. Van a desear formar una familia como la de sus padres. Porque ven a dos personas que se aman con todo su corazón y que están modelando el Evangelio, que están viviendo el Evangelio. Hermano, tu relación con Dios se refleja a través de tu matrimonio. Porque cuando tú estás bien con Dios, estás amando al Señor con toda tu vida, con toda tu alma, estás en comunión con Él, tú vas a cumplir los mandamientos del Señor. Vas a amar a tu mujer, vas a entregarte por tu familia, que es tu gran y primer ministerio.
tu primer lugar de servicio, donde debes vivir primeramente el Evangelio. No sirve de nada que seas misionero donde sea si no estás preocupado de tu hogar. A mí no me impresiona tanto, después con los años de cristiano, cómo predica un hombre desde el púlpito. Si no vive primero, si yo no conozco su intimidad, si yo no conozco su vida, si yo no conozco su familia, si no conozco la relación con su esposa. ¿De qué sirve que prediquemos bien o mal, o más o menos, pero a nuestras esposas no las amemos? Si no vivamos el Evangelio, no lo prediquemos en cómo tratamos a nuestras esposas, en cómo vivimos en nuestra casa. El diablo puede predicar bonito. Lo que importa es vivir el Evangelio, hermanos. Entonces, ¿qué acciones estamos tomando para que nuestra familia camine bien? El que ames a tu esposa traerá bendiciones en tu hogar. El padre de familia debe buscar el bien de su hogar y tomar el timón de su casa para llevar el barco a buen puerto, para llevar el barco a Cristo. La mujer también debe entender que es un equipo, que es un complemento con el hombre y que debe ayudarlo a cumplir el propósito que Dios le ha dado. Ojo, Dios le había dado un propósito a Adán y creó a la mujer para complementar ese propósito, para ayudarle a Adán a cumplir el propósito que Dios le había dado a él. Entonces, hermanas, deben entender eso, que Dios le ha dado un propósito a tu esposo y debes ayudarlo, complementarlo para que él cumpla la voluntad de Dios. Porque Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cuál es el rol de la esposa? Entonces, hermanas, la sujeción. La mujer debe tratar a su esposo con respeto, con obediencia. Lamentablemente, a veces las mujeres, sin darse cuenta, menosprecian a sus esposos. Y a veces conversan y hablan de sus esposos y hablan despectivamente. Y hablan sin querer a veces incluso mal de ellos, dejándolos en vergüenza. Pero la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido, no desaprobarlo en público. Una mujer piadosa no debe hacer eso. Debe dejarse guiar por su esposo. A veces las mujeres toman decisiones, son impulsivas, sin siquiera consultar a su esposo. Hermana, no importa que tú tengas independencia en algunas áreas, puedes estar trabajando quizás, tener independencia económica, independencia financiera, pero no eso te lleva a tomar decisiones por ti misma, sola, sin consultar a tu esposo. O sea, no porque tenga un poder adquisitivo, no, yo voy a comprar eso y lo que sea y lo que se me antoje. Y si tu esposo a lo mejor te dice, ¿sabes qué, amor? No creo que sea correcto que compres eso. A lo mejor es un gasto desmedido. A lo mejor eso no está agradando al Señor. Tendrías la humildad de tú decir, está bien, yo, a pesar de que tengo ese dinero, no lo voy a hacer porque eso le desagrada a mi esposo. Mi esposo cree que eso no es correcto, que eso no está honrando al Señor, que eso no está glorificando a Dios. O lo harías de igual forma, simplemente por tener independencia económica. Por eso que yo siempre aconsejo a los matrimonios cuando trabajan ambos que tengan un presupuesto en común. Lo mío es de mi esposa. Y ella puede acceder cuando quiera. A todo. A mis contraseñas, a mi celular, a mi cuenta, a mi tarjeta, a lo que sea. Y yo ahí. Se le llama tóxico hoy día el centro de las personas. No es una relación tóxica. Pero sí tenemos libertad, porque somos uno. No tenemos secretos entre nosotros. No me asusto si me revisa el celular. Lo mío es de mi esposa y lo de mi esposa es mío. Somos uno. Y no es que la mujer no deba tener lo suyo y a veces gastar en lo que quiera, no estamos hablando de eso. Pero sí cuando a veces gastan desmedidamente y su esposo dice a lo mejor, creo que eso no es correcto. Debes escucharlo. Debes escucharlo. Ahora hay límites dentro de la sujeción. La esposa no está obligada a obedecer las cosas pecaminosas del marido. Hay una autoridad mayor que es Dios. Y debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero sí la mujer encuentra el gozo en sujetarse al liderazgo amoroso
de su marido. Y hermanos, la mujer será feliz, será dichosa cuando cumpla el rol que Dios le ha dado. Es un mandato también para la mujer a estar sujetas a sus maridos como al Señor. Esto no es algo cultural, como lo dice algunos, como dice el feminismo. No es una construcción social simplemente. No es algo que dice el patriarcado, sino que es algo que Dios manda en su palabra y que nosotros debemos obedecer. Dijimos en la mañana acerca de la crianza que debemos aplicar los métodos de Dios. Eso es lo que trae bendición. Lo que Dios señala en su palabra. Y es un mandato para la mujer estar sujetas a sus maridos. El sometimiento es algo bueno, hermanos, para todos. Todos debemos estar sometidos. Y eso no compromete la dignidad de la mujer. Ella es igualmente creada a imagen de Dios, pero es un orden establecido en la creación. ¿Recuerdan cuando en 1 Timoteo capítulo 2, dentro del orden de la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? ¿Por qué la mujer no debe estar en los púlpitos ni guiando el culto público de la iglesia? Porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, el Señor dice, hay un orden dentro de la creación. Hay un orden que fue dado. Adán fue puesto para esas labores y la mujer fue puesta para otras labores que no son menos dignas, pero son diferentes. Son diferentes. Entonces hay un orden dentro de la creación y bueno, también explica después Pablo que es por el pecado, porque Eva también incurrió en transgresión. Pero luego dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en santificación con modestia. O sea, Eva incurrió en transgresión y la palabra salvará ahí, y 1 Timoteo cuando habla de esa palabra no quiere decir la salvación del alma, sino la preservación de la mujer. A eso se está refiriendo, que el rol de la mujer o la imagen de la mujer más bien será rectificada si ella cumple el rol que Dios le dio. Si viviera en modestia, si viviera en santificación. El estigma que dejó Eva será quitado de la mujer si ella cumple ahora la labor que Dios le dio. Entonces, hermanas, hay bendición cuando una mujer cumple la labor que Dios le dio. ¿Vas a ser feliz? ¿Vas a ser feliz? Y si el esposo guía bien su hogar con amor, bueno, vas a facilitarle el sometimiento a tu mujer. ¿Cómo no me voy a someter a este hombre que me ama? A este hombre que quiere guiar a la familia de Cristo. Pero a veces le hacemos difícil cuando no estamos haciéndolo bien. Entonces el límite de la sujeción, bueno, es el pecado. Yo no me voy a someter a las cosas pecaminosas, pero es un mandato para la mujer estar sujeta a su marido. Y el sometimiento es algo bueno. La mujer no es inferior en capacidades que el hombre. Incluso puede tener más capacidades. En algunas cosas tiene muchas más capacidades que nosotros. Pero el sometimiento es algo que Dios estableció desde el principio y lo hizo para tu bien. Entonces, cuando cumples tu deber, tú honras a Dios, tú das gloria a Dios. Entonces, la mujer, hermanos, que da más gloria a Dios, no es como el mundo dice. La mujer más exitosa no es como el mundo dice. No es la dueña de una compañía, no es la que está más tiempo fuera de casa, sino que es la mujer piadosa, la mujer llena de amor, de santidad y que cumple este precioso rol que Dios le ha dado, preocupada de su familia, ocupada de su hogar, como dice la palabra de Dios, que adorna su vida, que se viste de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esa es la mujer que honra a Dios, la mujer exitosa. Y eso es lo que enseñan las Escrituras. En nuestra sociedad vemos la sujeción como algo malo porque nuestra sociedad está llena de anarquismo. Antes los hijos se sujetaban a los padres, hoy no. Antes se le tenía respeto al policía, a la autoridad, hoy no existe eso. Entonces cuando se habla del sometimiento de la esposa a su esposo es algo que le da vergüenza. Les da vergüenza a las mujeres decir que se somete a su marido. Los hijos se rebelan contra los padres. Poco respeto hoy día hay a nuestras autoridades, a los policías, a los adultos. Los niños no hablan con respeto tampoco a los adultos. Y los padres no hacen nada, no hay autoridad, hay anarquismo.
Y eso también se ha puesto en el corazón muchas veces de las esposas dentro de la iglesia. El mundo, aparte, ha puesto la imagen de una mujer exitosa diferente al diseño de Dios. La mujer exitosa para el mundo es la que logra ser independiente, la que no necesita del hombre para surgir en la vida, la que no se esclaviza al hogar, la que no depende del esposo ni de los hijos. En cambio, el éxito según Dios es totalmente distinto. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa la gracia, vana la hermosura. A la mujer virtuosa se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Se da cuenta que es distinto, pero a veces permea la visión del mundo en la vida de la iglesia. Y eso es catastrófico, hermanos. Destruye el hogar. Destruye el hogar. Es por eso que debemos tener una cosmovisión bíblica. Y la Escritura nos enseña que la mujer es la que debe preocuparse de su casa, de adornar su casa, de cumplir, de complementar más bien a su esposo y servir a Dios juntos. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. El feminismo dice que la mujer que sirve dentro del hogar, que se esclaviza en el hogar, que se esclaviza a su esposo, es una herramienta, un instrumento simplemente del hombre. Pero la Escritura dice lo contrario. Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 1 y 2, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, la autoridad del varón sobre la mujer debe ser una autoridad con ternura, una guía con ternura. Nosotros no somos mandados a someter a las mujeres. ¿Qué nos manda el Señor en la palabra? A amar a nuestras mujeres. Y a la mujer se le manda a someterse a su marido. Entonces la mujer es feliz cuando se somete al liderazgo de su esposo, a ese liderazgo piadoso. Pero un hogar también con una mujer irreverente, con una mujer irrespetuosa, una mujer iracunda, hermanos, es un caos. La Biblia dice que mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Que como la mujer rencillosa es como una gotera continua. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. Una gotera continua ahí que está molestando dentro del hogar, que está destruyendo su propia casa. Y muchas veces hay mujeres así, desdichadas. En algunas ocasiones culpa de su esposo, que no está ejerciendo con piedad, con amor, su rol. Pero también la mujer debe ver su propio pecado, debe analizar su propio corazón y ver si está construyendo, está trabajando para edificar un hogar feliz. Hermanos, en un hogar cristiano los esposos no tienen que subirse el tono, no tienen que gritarse. La mujer debe responder con respeto a su esposo y el hombre debe hablar también con amor a su mujer. Tratar con amor, como leíamos recién, como vaso más frágil. Hermana, sinceramente, no me respondas a mí. Respóndete a ti. ¿Eres una mujer gritona? ¿Es una mujer cascarrabias? ¿Iracunda? Pregúntate esto. Tú, ya hicimos algunas preguntas al esposo, pero pregúntate esto. ¿Tu esposo tiene miedo de decirte las cosas? Porque sabe que te vas a enojar. ¿Tiene miedo de decirte algunas cosas?
porque sabe que te molesta. Y a veces tratas de decírtela con ternura, pero... Bueno, hay responsabilidad del varón, que no tiene carácter ahí también. Pero, ¿has ayudado en eso? ¿Has colaborado? ¿Has preguntado tú a tu esposo qué cosas te molestan de mí? ¿Qué cosas debo cambiar para que nuestro matrimonio sea mejor? ¿Para que glorifiquemos más a Dios juntos? Otra forma de respetar también a tu marido, la Escritura lo señala, es vistiéndote correctamente, casta y modestamente. Miren lo que dice Tito. Capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué más deben enseñar las mujeres mayores a las más jóvenes? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, la mujer piadosa, hermanos, no es la que simplemente está leyendo la Biblia todo el día, o la que escucha los podcasts hoy día conocidos de la mujer, sino que es la que está sometiéndose en su hogar, la que está haciendo de ayuda a su marido, la que se está vistiendo piadosamente, la que está viviendo piadosamente en el seno del hogar, cuidando de su hogar. Hermana, deja que tu esposo te guíe, deja que tu esposo te enseñe, te dirija, ayúdalo a ser más como Cristo. Escúchalo también, encontrarás la dicha en eso. Te casaste con un hombre para que juntos cumplan el llamado de Dios que le fue dado a él. ¿No es la gobernadora la mujer? ¿Es la ayuda del esposo? Escucha a tu esposo también lo que tiene que decirte, lo que tiene que corregirte. Llévalo a cabo. No le escondas las cosas. No consientas a tus hijos sin que él lo sepa. No le escondas lo que tus hijos hacen. No hagas nada en secreto. Sé transparente con tu esposo. Tú sé transparente con tu esposa. Y sométete como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. O como la iglesia debe someterse a Cristo. También es alto el estándar para las esposas. La iglesia debe sujetarse a Cristo y a su palabra en todo. Y eso debe ser hecho de todo corazón, debe ser hecho con amor y a veces con sacrificio. Cristo se entregó por nosotros y así la mujer también debe entregarse a su esposo y a su familia. Ese es el entendimiento, un entendimiento correcto del Evangelio. Hermanos, a veces el descontento entra en nuestro corazón. Estamos descontentos. La Biblia dice que el contentamiento es algo difícil de desarrollar en la vida del creyente. Tanto del esposo, si lo aplicamos en el ámbito matrimonial, tanto del esposo de la esposa. Es una joya, hay un libro que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero una joya como perdida, algo así, llamada Contentamiento, que escribió un puritano. Y muchas veces estamos descontentos, nos quejamos por todo, no estamos felices en los roles que Dios nos ha dado como hombre, como mujer. Y es algo que nosotros debemos aprender, hermanos. ¿Saben qué? Porque el mundo ha permeado dentro de la iglesia, porque la visión mundana está dentro de nuestros corazones y no nos conformamos con nada. Pregunta para nosotros, ¿estás conforme con el esposo que Dios te dio, hermana? Hermano, ¿estás conforme con la esposa que Dios te dio? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Te deleitas en tu relación? Juntos se deleitan en lo que Dios le ha dado y le ha permitido tener. A veces estamos llenos de deudas, hermanos, innecesarias. Hay cosas que son necesarias a veces, casa o a veces enfermedades, y debemos acudir a ciertas deudas para poder solucionar ciertas cosas. Pero a veces estamos llenos de deudas innecesarias. ¿Saben lo que muestra eso? Lo que evidencia la falta de contentamiento en nuestro corazón. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y por eso que vivimos desdichados, vivimos quejándonos y no tenemos una vida matrimonial feliz. No estamos contentos con los hijos que Dios nos ha dado, no disfrutamos. Nos quejamos si tenemos, si no tenemos. Pero ¿qué Pablo dijo?
en Filipenses 4, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé padecer necesidad y sé tener abundancia. Por todo estoy enseñado, pero he aprendido a contentarme. Debemos aprender, hermanos, a estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Teniendo sustento y abrigo, dice Hebreos, estemos contentos con esto. Muchas veces estamos descontentos con nuestra vida. Hay personas que dicen, oye, yo no quiero mi vida, odio mi vida, no me gusta llegar a mi casa, no me gusta mi mueble, no me gusta mi cama, Lo único que hacemos es quejarnos, hermanos. Pero la Biblia dice, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso, estemos felices, porque es lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha permitido tener. Quizás nos proyectamos a más al futuro, si eres diligente en tu trabajo, si Dios te bendice, bueno, amén. Pero tienes que estar contento con lo que Dios te ha dado ahora. Debes entregarte a tu familia. Hermana, si te opones a tu esposo, al liderazgo de tu esposo, te estás oponiendo al Señor. Dice un comentarista, si lo estimó y amó cuando lo aceptó como esposo, debe seguir estimándolo y respetándolo. Recuerde, y esto es importante, la falta de respeto de Mical para con David, el menosprecio, ¿recuerda eso? Y la consecuencia de ese menosprecio de Mical a David en su corazón. Dice la Biblia que por eso nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Fue castigo del Señor por el menosprecio a su esposo. La esposa debe tener en cuenta que su honor y respeto entre familiares y vecinos se levanta o cae según su relación con su esposo. De modo que al honrarlo a él, se honra a sí misma, porque son una sola carne. Eres la ayuda idónea de tu esposo y debes estar dispuesta a ayudarlo, a entregarte por él, a complementarlo y ayudarlo a que desarrolle su liderazgo y su propósito bíblicamente. John Bunyan decía, a Cristo le gusta muchísimo que su esposa esté en casa, es decir, que esté con él en la fe y práctica de sus cosas, no andando por allí metiéndose con las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deben andar fuera de su casa chismoseando, decía Bunyan. Entonces, con humildad, hermanos, hagamos esa labor, ese trabajo. Con humildad, preguntémosle a nuestro cónyuge si estamos cumpliendo el rol que Dios le dio. Esposo, esposa, ¿estoy cumpliendo el rol que Dios me ha dado? ¿Qué debo cambiar? Recibe con humildad eso. Y háblale con amor también. Cuando tú le digas eso, tu esposo te pregunte, tú respóndele con amor. Y dile, mi amor, mira, en esto, quizás yo también estoy fallando en algunas áreas, pero esto creo que debes cambiar. Esto creo que debes corregir. Esto creo que nos va a ayudar a ser mejores cristianos, a ser una mejor familia, a glorificar más a Dios. Hermanos, las personas que nos conocen, nuestro entorno, nuestros hermanos de la iglesia, pueden ver en nuestra relación matrimonial la relación de Cristo con su iglesia. Pueden ver en nuestros matrimonios un ejemplo, un modelo del Evangelio. ¿Es un reflejo tu matrimonio del Evangelio? Si no es así, hay cosas que corregir. Hay cosas que cambiar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se pidieron perdón? Dice la Escritura, hermanas, la mujer sabia, dice Proverbios 14, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, con sus propias manos, la derriba. Mira el poder que la Biblia le da a la mujer. Una mujer puede edificar su casa o puede destruirla completamente con sus propias manos. ¿Estás edificando tu casa o la estás construyendo? ¿Eres una sabia, una mujer sabia o una mujer necia? ¿Cuándo fue la última vez que nos pedimos perdón por los errores que hemos cometido? Por los pecados que aún no nos damos cuenta, las actitudes, los malos tratos a veces, las malas palabras. Y que a veces es necesario, hermanos, sentarnos y decir, amor, perdóname. ¿Sabes qué? Últimamente he estado pendiente de otras cosas, he estado ocupado en el trabajo, mis pensamientos se han ido para otros lados. Pero ¿sabes qué? Perdóname. Porque no te he dado el tiempo que tú mereces. Tú eres mi esposa. Tú eres mi esposo y juntos debemos modelar el Evangelio. Juntos debemos vivir el Evangelio. Y Cristo debe verse reflejado en nosotros. Y no lo he cumplido.
No te he amado como debiera amarte. No te he dedicado el tiempo que debiera dedicarte. ¿Sabes qué? Perdóname, amor. ¿Cuándo fue la última vez que halagaste a tu esposa con palabras bonitas? Como cuando eran novios. ¿Cierto? Cuando eras novio le escribías cartas y le decías, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Cuando caminabas horas quizás o viajabas mucho para ir a verla. Porque lo único que querías era estar con ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los años? ¿Qué pasó en el tiempo? Que dejaste de ser romántico. Que dejaste de expresarle tu amor a ella. Tu amor a él. Hermana, tu esposo necesita de tu respeto, de tu cariño, de tu aprecio, de tu amor. Los matrimonios deben, tengan los años que tengan de casados, abrazarse, besarse, vivir su matrimonio. A veces me ha tocado conocer matrimonios que pasa el tiempo y hermanos y se han separado de las camas. Ya no duermen en la misma cama. Ya no se abrazan como antes. Si eso es lo que está pasando, tú ves en tu matrimonio, debe cambiar. Debes sentarte a conversar y decir, amor, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado. Debes pedir perdón si algo ha dañado a tu esposa. A veces la esposa está dañada hace muchos años por algo que hizo el esposo. Bueno, debes remediarlo. Debes conversarlo y pedir perdón. Porque el perdón y el te amo deben ser palabras cotidianas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque somos pecadores y siempre fallamos. Y Dios nos manda también a expresarle el amor a nuestras esposas, a nuestros esposos. Hermanos, vivamos el Evangelio. Vivir el Evangelio no significa ir a predicarle solamente a todos los perdidos y ganarlos para Cristo. Sí, debemos hacerlo, pero comienza viviéndolo en tu hogar, comienza viviéndolo con tu esposa. Que tu esposa diga, mi esposo es un cristiano que ama al Señor verdaderamente. Que tu esposo diga, esta mujer quiere agradar a Dios. Porque es una mujer piadosa en el hogar, en tu relación matrimonial. Ahí se comienza, hermanos. Ahí se comienza. De ahí para afuera. No sirve de nada que afuera hagas todo si en tu casa no haces nada. Si en tu casa no trabajas, si en tu casa no vives el Evangelio. De ahí se comienza. Entonces estamos al debe en esta área. Estamos al debe. Yo te aconsejo, realmente, si tú meditas y sientes que tu matrimonio no andaba tan bien como pensabas, que esta misma noche se sienten a conversar. Que esta misma noche se sienten y se pidan perdón. Hermanos, muchas veces tenemos que pedir perdón. Tenemos que doblegar el orgullo. Dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Por qué te vas a avergonzar de pedirle perdón a la mujer que amas? Una mujer que no va a andar diciendo, oye, mi esposo a mí me pide perdón todos los días. No, que va a quedar ahí en el seno de la intimidad. Va a valorar tu humildad. Va a valorar que tuviste el valor de pedir perdón, de humillarte, aunque sabe que te costó. Porque somos orgullosos. Y tu esposo también va a valorar tus esfuerzos, tu sacrificio. Un esposo cristiano que ama al Señor y que quiere lo mejor para ti. Hermanos, vivamos la palabra de Dios, practiquémosla, pongamos en práctica todos estos principios que el Señor nos da en su palabra. Y el Señor nos dé su gracia y oremos por los matrimonios de la iglesia, oremos los unos por los otros, porque lo necesitamos, lo necesitamos. Amén. Y trabaja por tu matrimonio. No solamente tener una buena relación, sino que en esa relación tu hogar esté siendo guiado a Cristo, esté siendo guiado correctamente, que ustedes sepan que van por el camino correcto, que van por la senda correcta, que han crecido, que han madurado, que quieren servir al Señor y honrarle con sus vidas, que han crecido en el último tiempo. Pregunta, no sé cuántos años lleva de casado, pero en el último año, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto han crecido como matrimonio? No, la verdad es que estamos estancados. Bueno, ¿cuál es el problema? A sacar los obstáculos entonces. ¿Cuáles son los obstáculos que nos están impidiendo crecer como matrimonio, crecer en el Señor?
Hermano, tú no puedes crecer solo, ¿no? Es que yo leo la Biblia 20 capítulos diarios, todos los días solo, me leo 3 libros. Pero ¿y tu familia? ¿De qué sirve que sepas todo eso si no lo pones en práctica? Tu esposa, tus hijos. Tú no sirves a Dios solo. Tienes una mujer e hijos y darás cuenta por ellos también. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, por esta conferencia, Señor, donde hablamos temas de la familia. Gracias por mis hermanos, por el esfuerzo que han hecho de estar, de poner atención, Señor, a pesar quizás del cansancio. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, porque ella nos enseña lo que debemos hacer. Ella nos guía, Padre, nos da los principios, Señor, necesarios para tener una familia feliz, un matrimonio feliz, hijos, Señor, que glorifiquen tu nombre. Padre, ayúdanos, por favor, porque necesitamos de tu gracia. Todos los que estamos casados necesitamos de ti, Señor, para ser buenos esposos y buenas esposas que glorifiquen tu santo nombre. Padre, bendice tu palabra y obra en nuestros corazones. Y ayúdanos a tomar decisiones serias, Señor, para guiar nuestros hogares, Señor, a Cristo. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiga, pastor.